Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Bien, gracias. Buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estaremos en el día de hoy compartiendo con ustedes, con invitados especiales que después de Javier y el doctor Balcácer dar las buenas noches, lo presentaremos. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tendremos un programa con muchas preguntas para un invitado muy especial en esta noche. Bienvenidos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches, Guillermo. Buenas noches al país, que noche tras noche, de manera tan especial a esta hora de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares a llevarle informaciones fidedignas, concretas y creíbles, lo que le permitirá a usted, pues cuando vaya a la cama, recostarse con la seguridad de haber escuchado noticias ciertas. Guillermo. Gracias, Balcácer. Y vamos de inmediato a presentar a nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Ángel Coello, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Bienvenido, profesor. Un gusto tenerle por acá nuevamente. Buenas noches a este staff. Felicitarlo como siempre por mantener la calidad ya tanto tiempo y el buen gusto de ese público que mantiene una audiencia por años. Contentos de estar aquí y presto a cualquier pregunta. Bien, pues vamos de inmediato a iniciar. El gremio, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, es uno de los gremios más reconocidos en el país por su lucha constante en lo que tiene que ver con la educación. ¿Cómo andan esas relaciones? Ministerio de Educación, Asociación Dominicana de Profesores. Bueno, destacarte, Guillermo, gracias por la pregunta, que a la llegada del ministro Luis Miguel de Camps hubo un cambio en todo lo que fue el lenguaje sistemático que el anterior ministro mantuvo contra la Asociación Dominicana de Profesores. Ha habido una apertura de diálogo en función de procurar lo que la ADP y por ende el Ministerio de Educación, que es tratar de que pueda mejorar la calidad de la educación dominicana. En ese proceso de hablar de calidad hay muchos aristas que pudiéramos tocar. O sea, disculpe, profesor, o sea que la maestría en resolución de conflictos que hizo el actual ministro en Harvard, creo que fue en los Estados Unidos, él es un ¿le ha dado especialista. resultado entonces? No, evidentemente, porque a su llegada, a su designación, antes de tomar posesión, visitó la Asociación Dominicana de Profesores y ha hecho alarde a su capacidad. Evidentemente, el tener esas condiciones académicas, el ministro refleja un estado armónico de paciencia, nada lo saca de control y procura siempre mantener una buena comunicación. De igual manera, esa línea que él ha mantenido de trabajo también se la ha transmitido a los directores de distrito y directores regionales. Nosotros como ADP, evidentemente, jugando nuestro rol sindical, el profesor Eduardo Hidalgo, al frente del Comité Ejecutivo Nacional, estamos inmersos en todas las comisiones que el Ministerio de Educación nos ha solicitado, siempre fijando una posición sindical y en función de los que menos tienen en la República Dominicana. Todos sabemos la realidad y el difícil momento que vive la educación dominicana, dada la falta de aulas, la situación, falta de personal docente, falta de personal administrativo y muchísimos problemas que lo hemos ido enumerando en función de que puedan irle dando respuesta a soluciones a esas solicitudes del gremio. Y una pregunta, profesor. ¿Y no hay otro método que no sea parar las escuelas cuando ustedes dan clases precisamente en un sector necesitado de la población? ¿No se ha encontrado otro método para que sea más efectivo que eso que es tan doloroso? Mira, yo no recuerdo la última huelga que el Comité Ejecutivo Nacional haya llamado. Bonao, ahora, Barahona. tenemos seccionales donde se presentan situaciones. En muchísimos casos se establece la mesa de diálogo, las autoridades distritales, regionales no resuelven el problema y generan que esas seccionales tengan que asumir un proceso de lucha, que lo extraño es que son responsabilidades propiamente del ministerio, que no debería ser la ADP que esté reclamando que el almuerzo escolar sea de calidad,
que el centro educativo tenga las condiciones, que hay un cético dañado. O sea, son situaciones que son propiamente administrativas del ministerio. El método, lamentablemente, decía nuestro amigo Ayax Mercedes, viceministro de Educación, que él se encontró con una regional que un presidente de la ADP había mandado casi 20 cartas solicitando el mismo problema de solución en una escuela. Que él dice, somos inoperativos, porque ¿cómo es posible que el distrito, la regional, llega al ministerio 20 cartas pidiendo una solución de un centro educativo? Entonces el ministerio ha planteado lo que son los 5 pilares, la ADP está discutiendo, debatiendo, porque se busca con los 5 pilares la integración de los 5 actores fundamentales, la familia, que juega un papel trascendente en la formación, la ADP, los actores sociales, la parte propiamente del Estado. Pero en cuanto a eso, Javier, lamentablemente parece ser que lo único que trae consigo la solución es el paro. El ministerio no ve otro proceso hasta que le paran. Y la asamblea también. Y las asambleas, evidentemente, que son... no las hacen sábado ni domingo, sino días de semana. Recuérdate que somos signatarios de los acuerdos internacionales de la OIT y lo establece también la misma Constitución de la República. La asamblea es el derecho a la libre asociación o agrupación en términos de... que están establecidas en la misma ley 6697, para que la población y nuestro amable televidente entiendan. No es hacer una asamblea por hacer una asamblea. De todas formas, yo soy de los que creo que en algún momento, cuando el ministerio asuma el rol que le corresponde, no tendremos la necesidad de tener que hacer una paralización ni una asamblea. Cuello, tú explicabas que la forma de manejarse el ministro de CANS ha variado muchas cosas en el ministerio. Eso, por lo menos a quien te habla, no le sorprende, porque sabemos que es hijo de un hombre que era conciliador con quien había que hacerlo y enfrentaba a quien tenía que enfrentar, como era su difunto padre Atuey de Cans. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Miguel de Cans, que no se le conoce historia de educador, ¿cómo es posible que habiendo tenido el Ministerio de Educación un educador como era el anterior ministro y ahora en manos del señor Decán, como el otro que conoce la intríngulis del asunto no pudo llevarse acorde con los intereses de los maestros y de la EDP, y el señor Decán sí puede hacerlo? Bueno, yo felicito tu excelente pregunta, porque la verdad es que uno a veces ni entiende el proceso administrativo del Estado, cómo 2 anteriores educadores terminaron, en el caso de Roberto Fulcar y en el caso del ministro Hernández, terminando saliendo mal del Ministerio de Educación. O sea, ustedes recuerdan todos los reportajes que a través de estos medios se hacían de escuelas en un deterioro extremo, que la gente decía, pero eso es verdad. Escuelas con letrinas, escuelas que los niños tienen que comer con el platito en la mano porque no hay un comedor todavía en la actualidad. Y el tema no es recursos, porque tenemos los recursos para ello. Sin embargo, la capacidad que demostró el ministro Decán en el Ministerio de Trabajo, con haber logrado casi 25 acuerdos con todo el sector, tanto patronal como empleado, de la parte sindical, le dio consigo llevarlo al ministerio, porque el presidente estaba en una encrucijada. ¿A quién pongo que me pueda por lo menos traer el sosiego y la paz, que ha sido en este gobierno realmente el talón de Aquiles, la espinita del presidente de la República? Ha sido el Ministerio de Educación. Las expectativas que se esperaban en materia de hacer una transformación no ha llegado, lamentablemente, pero felicitamos la actitud y la disposición que ha tenido el ministro en torno a tratar siempre de escuchar y de entender los planteamientos de la ADP. ¿Y si ha sido el éxito entonces? Sí, el éxito ha sido escuchar. Escuchar. 12 años de haber implementado el 4% del PIB. ¿Qué significa o cuáles avances podemos decir que hemos logrado con ese 4% y cuáles oportunidades a mejorar tenemos? Mira, Guillermo, indiscutiblemente el 4% fue una lucha histórica de la ADP, que fue que comenzó con ese proyecto. Ese proyecto de jornada extendida o tanda extendida en su momento fue producto del mismo Plan Decenal de Educación 1992-1993, que ha sido de donde salió la ley más progresista en términos de que todos los actores sociales participaron en ella. Yo participé como estudiante en ese momento. Y fue la ley 66-97. Lamentablemente, desde ese tiempo, dígase,
16 años después, por un compromiso, un pacto social de los candidatos de momento, el presidente Medina, que fue quien obtuvo la primera magistratura de la nación, cumple y aplica el 4%. ¿Qué ha traído consigo? Bueno, indiscutiblemente se construyeron más de 30.000 aulas, mejoras sustanciales en la parte docente. No quiere decir que todavía la parte laboral del salario sea lo justo, pero sin embargo podemos exhibir mejorías. La capacitación del personal docente ha mejorado y esos resultados los podemos ver en este proceso de evaluación de desempeño, donde el magisterio está de fiesta porque ha salido con excelentes calificaciones en esta fase de la observación y de la planificación. Decirte, Guillermo, que por ejemplo nosotros hoy gozar de que la jornada escolar extendida, miles de niños de escasos recursos puedan recibir sus alimentos. Hoy vemos que tenemos una buena iniciativa con lo que es el TRAE, que debe seguir mejorándose y ampliándose, y un sinnúmero de medidas, lo que es la descentralización, los recursos que llegan a los centros educativos. Y yo entiendo que tenemos una gran oportunidad de mejorar. Hoy quizás el problema de educación no es la parte económica, pero sí tenemos un ministerio estancado en el tiempo, todavía trabajando con papeles. No es posible que un ciudadano de Pedernales tenga que desplazarse de Pedernales a buscar una certificación al Ministerio de Educación cuando pudiera recibirlo, como se hacía antes, que usted iba al distrito, a su jurisdicción y lo imprimía. Yo creo que entre las oportunidades que tenemos como sociedad es un gran pacto social. La ADP siempre ha procurado que nos sentemos a crear las bases de un proyecto de nación en función de la educación y no que cada ministro de turno venga con un plan diferente. Entonces se pierde una cantidad de recursos y evidentemente nos encontramos en un estancamiento de un ciclo del cual no salimos, de inversión de dinero, de gasto de dinero que pudiera ser empleado en mejoras sustanciales de la calidad de la educación. Bien, Ángel, con la anuencia suya y nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato vamos a regresar con el profesor Ángel Cuello, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Adelante, señor director. Continuamos en su programa en 3 puntos con nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Ángel Cuello, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Profesor, ¿cuáles serían, diríamos, las exigencias de los maestros en las escuelas? ¿Cuáles son las demandas que hay en los actuales momentos? ¿Cómo se involucra la familia en la formación de los estudiantes, de sus hijos? Y de igual manera también si se está trabajando en ello para que se mejoren las oportunidades que hay. Bueno, comenzando con tu pregunta, las demandas en los centros educativos, claro, no todos tienen la misma particularidad. Debe haber una mayor atención a la escuela dominicana, a esa escuela que está en un campito que todavía es de madera, que todavía tiene una letrina, que todavía no goza de tener las condiciones mínimas. Yo siempre menciono una escuela que me toca la jurisdicción en Sabaneta, Santiago Rodríguez, que la clase de educación física se da en la calle. ¿Cuál es esa? En la escuela de La Guama, en la comunidad de La Guama. Y cuando uno lo dice, extrañamente la gente dice, no, eso es imposible. Sí, literal, el profesor de educación física da la clase en la calle. Cuando viene un camión o viene ganado, hay que recoger los niños. ¿Por qué? Porque esa escuela no cuenta con el espacio suficiente. Nosotros entendemos que el Ministerio de Educación debe hacer un levantamiento de aquellas necesidades perentorias en el cual esos centros educativos no son posibles la docencia. Tener que poner cartulinas, cartones, porque el sol le entra por las rendijas de la madera y los niños le afecta. Decirte, por ejemplo, en este momento hay una sobrepoblación en los centros educativos públicos de hasta 40 y 42 alumnos por aula. El proceso formativo con esa cantidad, por más que un docente quiera hacer un proceso, debería ser el sistema Montessori de 20 a 25 como mucho. Entonces, escúchame, pero usted está diciendo con eso que si un profesor tiene 40 y 45 alumnos, entonces hay déficit de maestros en este momento
a nivel nacional en la escuela pública? Mira, hay un Con déficit. todo y un presupuesto como el que Hay tiene. un déficit de maestros que penosamente lo suplieron con maestros contratados, teniendo maestros en banco de elegibles. ¿Todavía hay maestros en el banco de elegibles? Hay maestros de banco de elegibles del año 2021, ¿Cuántos del año aproximadamente? 2023, ya quedan como unos 84 del 21. Del 23 hay una complejidad porque ese fue un concurso básicamente para los politécnicos y al ser un área especializada no todo el mundo puede entrar de golpe, pero está el concurso del 24. Debo de reconocer como presidente de esa comisión por parte de la ADP que el ministerio ha acogido muchas de nuestras propuestas, ha bajado considerablemente, se nombraron en un momento más de 6.000 maestros, después nombramos más de 5.000. Nos queda un compromiso con la parte de los orientadores y psicólogos, que quedan unos 800. Le hemos hecho Todo del banco de elegibles. del banco de elegibles de esos 3 concursos. 800 quedaban en De ese orientación y psicología. momento. Y ya actualmente. Dan unos 500 y algo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros le sugerimos que como en el Profesor, país... hay algo que me gustaría que usted me explique en esa parte. Yo no lo entendí bien. Usted me dice que hay 80 aproximadamente que del están 21. del 21. De los diferentes áreas. Ah, ok. Ciencias sociales. Pero ¿qué es lo interesante, Guillermo? Y conectándolo con la pregunta de la familia y su rol. Nosotros le propusimos al Ministerio de Educación que esos profesionales de la conducta ante estos índices de violencia escolar y todo esto, los convirtamos en trabajadores sociales. Nosotros no tenemos ese vinculador entre la escuela y la sociedad que pueda visitar la casa del niño, que pueda darse cuenta en las condiciones, quizás vive con una abuela, quizás esa persona es minusválida, tiene una condición, y el niño no es culpable de la realidad social en que vive. Sin embargo, el ministerio acogió la propuesta, esperamos los próximos días, para el próximo año escolar, pueda ese personal estar nombrado, y nosotros una responsabilidad, esos concursos están vigentes gracias al esfuerzo de la ADP, porque de lo contrario hubiese perimido, porque el estatuto establece que es un año que dura un concurso de vigencia. Y naturalmente lamentamos que el ministerio llenara las escuelas del país de contratos. Los contratos son lesivos porque le pagan menos de la mitad de lo que cobra un maestro. Sin embargo, ese docente tiene que hacer el mismo trabajo de un docente. No tiene seguridad social. Si le pasa algo, Dios lo libre, como hemos tenido casos, esa persona tiene que asumir sus gastos. No hay contrato, cosa que no debería ser en un contexto en el que la educación dominicana debe avanzar y no retroceder. Profesor, la preparación de los maestros, el Ministerio de Educación se ha abarcado en ese proyecto, en la formación de más maestros como debería de ser, porque se habló en un momento determinado de traer españoles, de traer cubanos, de traer de otras partes del mundo. Mira, Javier, un tema interesante y voy a tirar una bombita aquí. El gran negocio de los últimos 20 años de la educación dominicana, el gran negocio lucrativo, educativo, ha sido la formación docente. Las universidades del país, Todas tienen contratos. no solo que tienen contratos, que entonces en vez de formar un proceso de doctores, de formar una plantilla académica de alto nivel, los que vienen con los mismos diplomados de hace 20 años, que se convierten en un ciclo. Vimos hoy, lamentamos, algo que vimos en el periódico, que la actual encargada de INAFOCAN está siendo imputada en un proceso de ahí unos contratos. Esperamos que eso se le dé la atención debida por parte de las autoridades. Pero la pregunta es, ¿tú sabes la cantidad de maestros que han pagado ellos sus maestrías? Hoy tenemos un alto índice de maestros con alta calificación en términos de sus capacidades académicas, que hacen un esfuerzo día a día de dar lo mejor de sí. Entonces, ya no sigamos formando con diplomados. Vamos a adaptar la plantilla docente al bilingüismo. Vamos a tratar de que nuestros maestros puedan comenzar a adquirir capacidades y habilidades en términos profesionales que nos coloquen a nivel de cualquier país del mundo. Sin embargo, ese ciclo se convierte en repartirse el pastel. Tenemos la Universidad del Estado, que es el IFODOSU, con excelentes resultados. ¿Y por qué no seguir desarrollando esa universidad si tiene buenos resultados? Sin embargo, llega a los recursos a otras universidades. Ángel, en este momento, ¿existe dentro del Ministerio de Educación planificado la oportunidad, vamos a decir, de que se hagan nuevos concursos para maestros?
Bueno, justamente el ministerio planteó hacer un concurso para el mes de junio. Nosotros como ADP le dijimos muy claro, hasta que el banco de elegibles no sea totalmente saneado, nosotros no podemos embarcarnos en abrir otro concurso. Sabemos que hay una necesidad de más de 2.000 maestros del nivel primario, aquellos docentes en las áreas especializadas. Tú sabes que cada año se retira, pues, jubilado o pensionado, un sinnúmero de más de 1.500, 2.500 maestros que cumplen por tiempo de servicio. Eso debe ser cíclico, pero no entendemos cómo el ministerio pretende abrir un concurso cuando tenemos 3 concursos que no le hemos dado salida. Y a lo cual la comisión de la ADP ha planteado soluciones concretas para darle salida a ese banco de elegibles. Incluso promovimos la autopostulación para moverse, la movilidad, que un maestro se pueda ir a otra provincia a laborar, que no creemos que sea la solución, porque entonces tú divides la familia. Y el gasto que implica un maestro que tiene que irse a Higüey de San Juan, o de San Juan a la línea noroeste, como tuvimos casos, implica que lo que ese maestro va a cobrar prácticamente es para gastarlo en la misma zona, en la casa, en el transporte, y un sinnúmero de gastos que conlleva eso. Pero nosotros creemos que tenemos una buena oportunidad para el próximo año escolar de nombrar todo ese personal, abrir un concurso que nos permita a nosotros, con toda la transparencia posible, como veedores y partícipes del proceso como ADP, estar ahí, y que cientos de jóvenes que están esperando esa oportunidad puedan concursar en sus diferentes demarcaciones. ¿Cuántos maestros concursaron o participaron en el concurso pasado? En el último concurso Sí. participaron 78.000 Ok, maestros. 70. ¿Cuál era la necesidad? En ese momento la necesidad eran 15.000 maestros. Ok. ¿Cuál es la visión y la opinión suya respecto a la formación en las universidades? No solamente, bueno, en el caso específico suyo, que le compete, la educación. ¿Qué vamos a hacer con todos esos profesionales que no tienen la posibilidad de ser colocados ni en el sector privado ni en la administración pública? Mira, en Guillermo, el caso de los maestros. tú vas a dar una pregunta preocupante. Todos los países del mundo se planifican en función de la necesidad laboral y la proyección de país. Tenemos la República Dominicana, en el que lamentablemente 78.000 que fueron, que no se queman, porque entonces le venden que la educación dominicana está mal, sino que no superan la prueba, porque si tú vas a coger 15.000, tú vas a coger los 15.000 mejores en sus diferentes áreas. Claro. ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos, a nivel de las universidades, en el caso mío como académico, que imparto docencia en la Universidad Autónoma, tenemos una alta cantidad de jóvenes estudiando diferentes carreras que cuando tú busques el mercado laboral ni siquiera se van a insertar. Entonces, ¿por qué no desarrollar un área técnica? ¿Por qué no desarrollar especialidades en la necesidad que el país requiere? Y nosotros poder asegurarle en 5, en 6 años, 10 años, que se puedan insertar y que puedan ser productivos. ¿Qué me preocupa a mí de la mayoría de esos 78.000 maestros que en ese momento participaron? Guillermo, ahí hay personas que ya pasan la edad desde el punto de vista productivo, o sea, 45, 48, 50 años, que si ingresaran en el sistema para poder salir con 20 años, tendrían que salir a los 70. Entonces, va a haber un problema de que muchísimos de ellos no se van a poder insertar al ámbito laboral. Entonces, perdieron prácticamente 5 años. Algunos están en colegios privados, que sabemos que los salarios no son los mejores. Por eso ha habido una emigración del sector privado hacia el sector público. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad como país si el Ministerio de Educación comienza a percibir la ADP como parte de la solución y no como parte del problema. Ahora, en un país que tú tienes más de 100.000 abogados, no, es real. Yo lo sé, hermano. Más de 100.000 abogados, tú tienes un colegio de profesores con más de 100.000 también, cuando la demanda no es así. ¿Cuál sería la solución puntual que tú como docente plantearías? Porque entonces no tiene sentido. Mira, no solo que lo planteé yo, hay varios estudios donde se está solicitando de académicos, diferentes escuelas de sociología y otras, que debemos hacer un estudio de nación en base a la necesidad laboral que tenemos. Claro. Eso va a obligar consigo a que todas las universidades hagan una reingeniería de sus carreras. De hecho, el profesor Rafael Santos planteaba días atrás que ya no es posible tener un pensum
de casi 80 asignaturas, cuando ya en países organizados un pensum con una carrera robusta, académica, no debería pasar de 44 asignaturas. O sea, tiene una persona 5 años buscando dándote un beneficio lucrativo más que el proceso formativo, en el cual tú lo podrías egresar en 2 años, en 3 años, si esa persona asume, y no quizá durar 5 años con una cantidad de materias, básicamente, que incluso están obsoletas, no adaptadas a los nuevos tiempos. Cuello, fíjate, antes, en los tiempos que yo estudié en la escuela pública, teníamos más que profesores, maestros, que si tenían que ir a tu casa, iban a tu casa y tú podías llegar del liceo y encontrar la voz del maestro. Nunca olvido un día que doña Esperia Concepción, en paz descanse, de La Vega, yo voy llegando a mi casa y oigo esa voz. Digo, pero esa es la voz de doña Esperia, ¿y qué hace en mi casa? Bien, ¿hasta dónde hoy en día la familia y los maestros tienen una empatía entre ambos que pueda favorecer a los verdaderos, a los alumnos en las diferentes escuelas primarias y secundarias? Bueno, es una pena decirte que hay una desconexión total entre la familia y el docente. Penosamente, días atrás, en una escuela pública, se hizo una especie de experimento social en la cual la maestra invitó a los padres y le pidió a los niños que fueran a la cancha mientras ella tenía una reunión con los padres. De 32 padres, solamente 6 identificaron la mochila de sus hijos. ¿Tú sabes lo que implica eso? Que esos padres, lo mismo que compraron la mochila, el niño está suelto, no hay un seguimiento a sus tareas, no hay un seguimiento a sus responsabilidades y lamentablemente no es posible tener educación de calidad si no hay un aspecto fundamental de que la familia se integre. Es que ahí empieza la educación. Hoy el maestro está totalmente desprotegido. Cuando se generan situaciones en los centros educativos, el maestro tiene hasta miedo de intervenir, claro. Porque ahorita viene el padre y le dicen que el maestro agarró uno y que el otro le dio. Hemos tenido varios casos de violencia. La semana pasada en Las Guaranas, una madre se presentó y le dio 2 galletas a las 2 orientadoras, sin mediar palabra. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el régimen de consecuencia? Nosotros como sindicato le dimos la orden que fueran a la fiscalía porque este tipo de acciones no pueden permitirse. ¿Cómo es posible que sin mediar palabra o ir a un proceso de conciliación pasó esto? ¿Qué pasó? Es un mal ejemplo para los hijos. Óyeme, pero hay casos que hemos tenido como ADP que salir a defender a esos maestros que han ido a su casa a agredir a los maestros. Entonces, la sociedad que nosotros necesitamos es volver a esos principios. Sí. A ese docente que iba a tu casa y que cuando hacía una observación a tu padre ya tú sabías lo que tenía. No me estoy refiriendo a que hubieran índices de violencia, como en el caso que ocurría, pero sí el estudiante tenía un nivel de respeto, que eso fue lo que se perdió como sociedad. Hoy tú tienes alumnos, bueno, la semana pasada vimos en las redes una alumna que desafió a una maestra y hubo una agresión de parte de la alumna, la maestra tuvo incluso que responder, pero ¿cómo podemos frenar eso? Si no hay una integración real de la familia, tenemos raras excepciones. De 40 estudiantes van 3, 4 padres a las reuniones. Eso hay que hacer un llamado. El presidente le está dando unos famosos bonos de 1,000 pesos todos los años. Yo prefiero que entonces le demos ese bono a aquellos padres que tengan un buen resultado y que apoyen a sus hijos. Ángel, con la anuencia suya, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con un miembro del comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el profesor Ángel Cuello. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en este su programa de 3 puntos con nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Ángel Cuello, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Profesor, a mí me llama mucho la atención también que hay una situación que no entiendo, o sea, no sé realmente el trabajo que ustedes vienen haciendo en ese sentido para mejorar la calidad educativa. Hay muchos maestros que están ejerciendo sus funciones sin las competencias. Me refiero, un profesor de inglés está dando matemática y viceversa. ¿Qué
está haciendo el gremio y el Ministerio de Educación para resolver ese cáncer que es, reitero, uno de los factores que influyen con la baja calidad educativa que tenemos en el país? Tal como tú lo planteas, Guillermo, es una pena que durante años la ADP le ha estado solicitando al ministerio que se coloque el maestro en el área de su capacidad y su especialización. Un maestro nuevo llegó y lo que hay es inglés y formación humana, tú vas a dar inglés sin él saber inglés. Entonces, podemos hablar de que vamos a tener un buen resultado. Si el mismo maestro dice, pero yo no sé inglés. Eso es lo que hay. Entonces, nosotros entendemos que cada día debe ir organizándose ese proceso. El maestro debe estar en su área de estudio. Penosamente, desde el ministerio se ha venido haciendo un ejercicio, digo penoso porque se supone que el ministerio debe entender que tú no puedes cuantificar estudiantes y dividirlo por cabeza de maestro, porque son 11 asignaturas, son 11 áreas diferentes, y que hay maestros integrales, en el caso de los maestros a nivel primario y el nivel inicial, que sí te pueden abarcar las 4 áreas básicas, pero tú tienes las artes. Nosotros deberíamos ya estar en esta etapa en que la jornada escolar extendida pueda brindar una currícula que vaya acorde a los nuevos tiempos, que los niños puedan tener con unas competencias en el área artística, pintura, teatro, todo lo que implique la parte deportiva en horario de la tarde. Sin embargo, lo que se ha hecho en jornada extendida es que se ha aumentado la cantidad de horas por las asignaturas, mientras los países asiáticos están desmontando todo eso y quedándose con 4 y con 5 asignaturas propiamente. Nosotros entendemos, Guillermo, que no es posible hablarse de calidad sin que el ministerio haga a profundidad un estudio. No es posible que un maestro de educación física esté dando artística para completar las horas. No es posible que un maestro de matemática esté trabajando naturales. No es posible que un maestro integral de formación humana y religiosa esté dando matemática, porque quizá en esa zona no hay un maestro de matemática. No vamos a tener calidad así. Entonces nosotros como ADP, en base a tu pregunta que estamos haciendo en procura de la calidad, acabamos de terminar lo que fue el primer congreso pedagógico de la ADP, en la cual hemos hecho 64 propuestas de mejora del sistema educativo. Ustedes saben, se van a sorprender. Ustedes saben que nosotros tenemos niños con la promoción automática, que de primero, segundo y tercero no se pueden quedar, no se pueden quemar, diríamos. Y que eso incide en que estamos promoviendo estudiantes sin conocimiento en muchísimos casos. ¿Por qué? Porque hay una resolución del Ministerio de Educación que establece que los niños, para que no terminen en sobredad más adelante, hay que promoverlo, sepa o no sepa. Pero de primero, segundo y tercero. Sí. ¿Qué causa eso? Que ese vacío se va reflejando, el niño llega a secundaria. Yo decía en el día de hoy La laguna. que en el liceo, un liceo X, para no delatar, cuidar la fuente, yo tengo 2 orientadoras que están alfabetizando en secundaria. Alfabetizando, o sea, enseñando a leer y escribir. Ya jóvenes que deberían estar en los preuniversitarios preparando para insertarse a una carrera. Entonces, parece cuestionante, pero la ADP está planteando que se elimine la promoción automática. Si un niño no tiene las condiciones, evidentemente con un trabajo sistemático de verificar por qué no está aprendiendo, puede ser un problema neurológico, quizá incluso hasta de alimentación puede influir, falta de unas vitaminas o algo, y para eso está incluso el Instituto de Bienestar Estudiantil, que tiene una serie de servicios o lentes en algunos casos que pueden afectar vitaminas y cosas para que esos niños puedan verdaderamente tener un aprendizaje adecuado. Ahora, ¿hasta dónde y qué opinión le merece a usted y a la Asociación de Profesores el uso de celulares por los niños en las escuelas? Bueno, nosotros hemos planteado que el uso de la tecnología es importante. Sin embargo, cuando no está dirigido, no hay un programa hacia lo que verdaderamente debe ser, tú tienes libertinaje. Los muchachos, cuando llevan los celulares, terminan grabándose, terminan haciendo videos, terminan en los mismos baños haciendo cosas inadecuadas. Nosotros entendemos que todavía, a menos que se creen los protocolos adecuados para ellos, no deben llevarse los teléfonos a los centros educativos. Pero los celulares no son
como término educativo. Lo que se usa no son las computadoras, no. Mira, eso de las computadoras, que fue un gran fiasco, porque se compraron unos clones, se le entregó a los estudiantes y terminó siendo el negocio del siglo. Hoy son muy pocos los estudiantes que pueden exhibir esas computadoras que se le dieron, esas tabletas, porque al poco tiempo ya no servían porque eran clones. Entonces eso es lo que podemos decir, que se convirtió en un gran negocio de quienes estuvieron en el ministerio en ese momento. Y es una pena que la inversión que se hizo en esa materia, recuerdo en un momento dado cuando la República Digital estuvo trabajando con eso, el ministro de entonces, 2018-2020 por ahí, se generó que habían unos carritos donde las tabletas se quedaban dentro del centro, solamente lo usaban en el momento de que se iban a utilizar en el aula, pero después terminaron entregando a los niños y terminaron muchas en compraventas. Así es, Javier. Ahora, de acuerdo a la información que usted está dando en este momento, significa que la educación dominicana va como el cangrejo para atrás, porque no hay un plan de desarrollo. Correcto. O un plan de incentivo o de darle para adelante a lo que es la educación. Ustedes como institución ya bastante sólida y vieja en el sistema, no le pueden hacer planteamientos puntuales al Ministerio de Educación. Así es, Javier. Y que lo sepa la sociedad, porque si lo dicen solamente en reuniones... Bueno, justamente esas 64 propuestas del primer Congreso Pedagógico están colgadas en la plataforma de la ADP, se le enviaron al Ministerio de Educación. Naturalmente, lo que la ADP plantea se ve muy bonito, pero ellos no le dan curso, porque es más fácil muchísimas veces coger programas enlatados que se traen de otros países, que implica una erogación económica, que quizás atender la realidad dominicana desde la escuela. Este primer congreso de la ADP, así mismo justamente se llamó, para mejorar la educación desde la escuela. Por primera vez en el mundo ocurre que participan 115,000 actores en un congreso. En cada escuela los maestros discutieron, debatieron los temas que verdaderamente afectan la educación dominicana de acuerdo a su contexto y las características propias de su entorno. Luego vino a un precongreso, luego el congreso aquí que se realizó en un hotel de Santo Domingo, una conferencia magistral dictada sobre neurociencia del doctor José Joaquín Puello, delegados internacionales del Internacional de la Educación, la doctora Dania Leiva de Cuba, que está asesorándonos en materia de investigación. ¿Y qué implica esto, Guillermo? Si nosotros verdaderamente nos reencontráramos a la realidad dominicana con tantos talentos que tenemos, señores, en el país nosotros tenemos talentos, doctores en educación que han hecho esfuerzo en irse de fuera del país a formarse, la Universidad Autónoma que está haciendo un esfuerzo en subir su nivel de una plantilla docente con ya el grado de doctores. Si nosotros juntáramos ese equipo y le vamos a aterrizar a cuál es el problema de la educación dominicana, de ahí va a ser un constructo interesante en base a la realidad nuestra, no trayéndonos modelos de Chile, de países incluso que han fracasado porque ha habido un retroceso significativo. Y entendemos que la ADP siempre será proactiva y está abierta a cualquier proceso de transformación de la educación. En 56 años lo ha demostrado, nunca se ha salido del diálogo y de pedir justamente que haya dignificación en la parte laboral de los docentes, pero por ende el nicho natural nuestro es la escuela. Nosotros no queremos estar denunciando que hay una escuela que los baños no sirven, que no tiene comedor. Hay un centro educativo que yo visito con frecuencia que ni siquiera un comedor tiene. ¿Dónde sirven los alimentos? Al lado del baño. ¿Cuál es ese centro? Bueno, lo voy a decir con propiedad, la Escuela Ana Joaquina Hidalgo, ¿dónde? En Santiago Rodríguez, distrito 0903, del cual soy presidente de esa seccional, y ahí estudia mi hija. Y a mí me da pena que los niños tienen que tomar su platito, ir a sentarse en una silla que tiene una inclinación, en el cual tienen muchas veces que levantar el platito. ¿Qué diferencia pudiésemos tener? Que si tuviéramos un comedor adecuado, pudiera haber inducción a que haya un protocolo del debido cuidado, los 2 dedos que va el platito, el uso correcto de las cucharas, del tenedor, etiqueta y protocolo. De etiqueta y protocolo. Así es. Ángel, con la anuencia suya, vámonos a nuestra última pausa comercial. Y cuando regresemos, vamos a tocar un tema sumamente interesante para los maestros
que nos están viendo y es la evaluación docente que está en curso en el Ministerio de Educación. Adelante, señor director. Muy bien, regresamos ya en esta parte final con nuestro invitado especial, el profesor Ángel Cuello, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Pero antes de ello vamos a brindar a Javier con los sabrosos, y doctor Balcázar, con los sabrosos jugos Rica, donde la calidad se impone en una marca que ha hecho tradición en el país. Rica es sinónimo de calidad y marca país. Profesor, hay dos temas en estos minutos finales que no me gustaría que usted, que dejáramos de tocarlo. Y es el proceso que se está llevando a cabo en el Ministerio de Educación con la evaluación docente. Me gustaría que nos ponga en contexto y nos diga cómo va desarrollándose este proceso, cuáles oportunidades hay a mejorar. Y finalmente, bueno, vamos a desarrollar esa pregunta y luego me gustaría que me hable de la ley que hay recientemente o un decreto que se reformuló para la reorganización del Ministerio de Educación, lo que implica también una modificación a la Ley General de Educación. Vámonos Bien, con la lo primera. primero, Guillermo, es establecer que está concebido por ley, en la 66-97, Ley Orgánica de Educación, la evaluación del desempeño. Cada 3 años. Tenemos 10 años que no se hace la evaluación del desempeño. ¿Qué implica esto? Que al Ministerio de Educación no tiene ni siquiera una estadística de cómo está el personal que ellos tienen en materia de educación. La ADP en los últimos 3 años ha hecho un esfuerzo extraordinario pidiendo y trabajando, colaborando para que se haga la evaluación. Estamos muy contentos. El Magisterio Dominicano ha logrado alcanzar en esta 6ª etapa los docentes en aula de lo que es la planificación y la observación de la clase, que son 35 puntos la observación y 15 la planificación. Hay un 51% que quedó entre 45 y 50. Hay un 35% que quedó entre 39 y 44. Y tenemos aproximadamente solamente un 7% que quedó de 0 a 20 puntos. Y creo que un 17% que quedó entre 25 y 31. ¿Qué significa esto? Que el Magisterio Dominicano ha demostrado en esta fase que tiene las condiciones académicas y la actitud positiva de mejorar el sistema. Ahora, de los 13 parámetros de la calidad de la educación, solamente hay 3 vinculantes al maestro. Si el Ministerio de Educación se afincara a lo que la ley le establece, yo no tengo duda que con la calidad de maestros que tenemos podemos avanzar. Esta evaluación va a ser un éxito indiscutiblemente. Hay un proceso de revisión que vendrá para aquellos maestros que fueron mal evaluados, porque tenemos evidencia de eso. ¿Cuál sería la mecánica para eso? La ordenanza establece que 15 días después que se publiquen todas las notas, el protocolo establece que serán atendidas todas aquellas solicitudes de revisión propiamente. Nosotros estamos planteando que sean las regionales educativas para no traer un cúmulo de maestros aquí a la capital. Y en su momento, todo el que haya reclamado, la Asociación Dominicana de Profesores estará ahí acompañándole en ese proceso de revisión. ¿Qué deben de hacer los profesores que tienen un problema que se entienden que no fueron bien evaluados? ¿Cuál es el Cualquier protocolo? incidencia que pudo haber ocurrido, es bueno destacar que en el año 2017 la revisión no se dio y que ahora los maestros tienen la oportunidad de pedir su revisión, levantar una cartita, un acta, vamos a decirlo así, entregárselo a la Comisión de Evaluación de Desempeño del centro educativo. Este se lo entrega a la Comisión Distrital, la Distrital a la Regional a la Comisión Nacional, y evidentemente todos esos procesos permitirán poder demostrar que esos maestros fueron mal evaluados. Ángel, en un minuto, hay muchos sectores importantes de la sociedad que piden la revisión y actualización de la 66-97. ¿Hay algunos importantes que ustedes consideran que sí deben revisarse y actualizarse dentro de esa ley? Mira, significativamente ya una ley que pasa de más de 20 años, a hablarse propiamente de 29 años, como es la ley 66-97, la sociedad ha cambiado. Nosotros como ADP entendemos que sí, que hay que hacer actualizaciones y mejoras de esa ley, mejoras, no una contrarreforma como se intentó hacer en un momento dado.
esa ley debe ser lo más integral posible, en el cual participe toda la sociedad. Nosotros creemos en la democratización, en el establecimiento de los concursos definitivamente, porque días atrás la señora vicepresidenta, primera dama de la República, dijo que la ADP es el obstáculo porque está politizada, pero a ella se le olvidó que en la ADP todos los actores que están ahí, incluyendo los de su partido, son propiamente actores políticos. Finalmente, Ahora, hay una discusión en la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la Educación Básica. ¿Cuál es la posición de 30 ustedes? segundos, Ángel, porque tenemos el tiempo. En encima. el día de mañana, justamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se va a realizar FAPRO-UAS, ADP, AMPROTE, un importante seminario sobre este tema. La ADP ha fijado posición con respecto a este tema en función de que entendemos que la naturaleza de los dos ministerios es totalmente diferente. Y eso, como en otros países donde funciona, no funciona un solo ministerio, sino funciona un órgano rector. No lo que se ha tratado aquí, que es unificar los dos presupuestos, y es lo que nos preocupa en función de que pudiese salir perjudicado ese 4% que de acuerdo a la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo debería estar en un 6%. Así es. Ángel, el tiempo terminó. Yo soy de ustedes. 5 segundos y despídase de los maestros. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a todos los amigos y queridos radioescuchas, a cada uno de los maestros que están ahí. Sigan confiando en su sindicato, el Comité Ejecutivo Nacional, dirigido por el profesor Eduardo Hidalgo, un servidor y todos los que estamos allí, estamos a su servicio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la amabilidad de permitirnos llegar hasta sus hogares. Feliz noche y hasta la próxima. Buenas noches. Presentamos En 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.